Vamos a hablar de qué, de mi maravillosa familia, déjame hacer el pecho, de mi maravillosa familia. Mateo 12, 46 a 50 dice así, hablando de Jesús, mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero Jesús respondiendo al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregúntenle al que está a su lado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vamos a hablar ¿de qué? De mi maravillosa familia. Alégrese, sonría. Vamos a hablar de nuestra familia. Eso es una de las preguntas y respuestas que hace Jesús, que deja a cualquiera en 33. Usted imagínese la situación. Una multitud de gente sigue a Jesús. Él está sentado de pie enseñando en un lugar y la madre, los hermanos de Jesús no podían acercarse y están de lejos y le mandan a pasar la nota con alguien, ¿verdad? Vete y dile a Jesús que queremos hablar con él, que venga, anda, que venga, que tenemos cosas importantes que tratar con él. Vamos a aprovechar que está cerca de la aldea, posiblemente donde estaban ellos, y Jesús hace algo sorprendente, porque Jesús siempre nos sorprende, ¿verdad? Y suelta de nuestro punto de vista, una patujada que dice, chacho, ¿cómo le va a decir eso a la madre de los hermanos? ¿O se lo dijo? Recuerden, en ese momento los hermanos de Jesús no creían que Jesús fuera quien decía que era. Ellos no creían en Jesús como el Mesías. Ahí está, en esa situación. Y ahí en los hermanos, Mateo menciona quiénes son los hermanos. Los hermanos son Santiago, José, Simón, Judas. No Judas el Iscariote, sino también se llamaba Judas, uno de sus hermanos. Y ahí estaba. No menciona los nombres de las hermanas. Se supone que Jesús también tenía hermanas. Normalmente se nombraba solo a los hermanos. Entonces ahí estaban. Y no creían que él fuera quien decía ser. Los hermanos veían a Jesús como el hermano mayor. Ahí está nuestro hermano mayor. Posiblemente José ya había fallecido. José tenía que tener unos 50 años en esta época. Tenía 30 Jesús. Más el tiempo que se supone que él había fallecido hacía poco tiempo. Se cree. Por eso se menciona a María, por eso no se menciona el nombre de José, porque normalmente a los muertos no se mencionaba, el hijo del carpintero, y no lo mencionan a él. Por eso se cree que Jesús tenía que tomar el papel del padre dentro de la familia. Y entonces imagino que cuando él se acerca a la ciudad de Nazaret, donde vivía su familia, decía, vamos a aprovecharlo, vamos a llamarlo, que tenemos que decirle 4 cosas. Y van todos, a la mamá con los hermanos, y van todos a decir, venga Jesús, ¿qué pasa? Alegando aquí con todo el mundo, pero no, ahí está. Y Jesús aprovecha esa situación para hablar a las multitudes a las que estaba hablando y a la propia familia y enseñarles algo que aún nosotros después de 2000 años tenemos que aprender. Algo que tenemos que... ¿Usted quiere aprender algo hoy? Yo quiero aprender algo. Yo quiero aprender algo hoy, algo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces cuando tu familia sanguínea, la que salió por el mismo sitio donde saliste tú y salieron tus hermanos, y la familia esa en la sangre, hay cosas que no entienden porque no es espiritual o no entienden las cosas espirituales, van a suceder cosas en tu vida que a veces tú no sabes o que tú no puedes entender. Tú no las entiendes porque ellos no las entienden. Y es algo que Jesús trata de enseñarnos. Jesús estaba allí enseñando el mensaje, instruyendo el mensaje del reino, el mensaje del Padre, la revelación y las verdades de Dios, y estaban allí y de pronto llegan eso, su mamá y sus hermanos, ahí estaban. Llegaron, porque no estaban, ¿verdad? No estaban escuchando el mensaje, no estaban enseñando lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no estaban en otro lugar, ¡ay! Se acercaron y llegaron. O sea, en realidad no estaban donde tenían que estar. Ahí estaba tanta multitud, tanta gente escuchando, pero la familia sanguínea, por decirlo de alguna manera, de Jesús no estaba. Y entonces la Biblia también es clara. Dice, hay que honrar, respetar, dignificar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Ya le digo. Y Jesús había estado honrando y honraba a María a lo largo de toda su vida como su madre. Y como dice, por supuesto, la palabra de Dios. Sin embargo, en ese momento, Jesús estaba honrando algo superior. Estaba honrando al Padre Celestial.
Estaba haciendo, como él decía muchas veces, la obra que el Padre me encomendó. En ese caso es cuando le dice a madre y a los hermanos esa declaración que podría parecer hasta deshonrosa, porque Jesús también es claro muchas veces. Él está honrando en ese momento al Padre, y cuando se trata de amar y de honrar, dice a Dios que primero hay que amar y honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y luego al prójimo, y luego lo demás. Entonces Jesús, que conoce perfectamente las normas del reino y de dónde viene, él habla de primero a Dios y luego, diga que está a tu lado, al prójimo, dígaselo, al prójimo. ¿A quién primero? Hay que honrar a Dios y luego todo lo que viene, padre, madre, a los hijos, a los abuelos, al prójimo, a los que nos rodean, primeramente a los que están bajo nuestro techo, luego a los que pasamos con ellos 8 horas en el trabajo, hay que amarlos, ese es el prójimo, a los que nos encontramos por la calle, los que conocemos, aún los que no conocemos, los que se cruzan en el camino de nuestra vida, porque si se cruzan es porque Dios quiere hacer algo en sus vidas, ¿no? Y por eso se cruzan ante alguien que pertenece a la familia de Dios. Por eso hay que amar al prójimo. En esa manera, lo que Jesús inserta aquí una revelación nueva y genuina que cambia todo nuestro pensamiento después de 2000 años. Aún Él trata de cambiar el pensamiento de María, de su mamá, de sus hermanos, de la multitud que los rodeaba y de los discípulos que estaban atesorando todas esas perlas que Jesús decía con su boca. Entonces Él trae un nuevo concepto de familia, de revelación, de relación, y ese concepto lo veremos luego ampliado en la práctica en el libro de Hechos. ¿Usted conoce el libro de Hechos? Hechos de los Apóstoles. Usted ve todo el espíritu que hay en la iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos, es un espíritu de familia. Es más que gente que se reunía en un lugar. Usted ve toda la familia de Dios ahí, al completo, llevando a cabo aquello que se estaba produciendo aquel siglo primero de nuestra era. Entonces, el concepto de familia en la práctica se refleja precisamente en el libro de Hechos, después de la venida del Espíritu Santo. Y Hechos es claro. Hechos es la iglesia, no la religión, sino la iglesia extendiéndose en la sociedad. Es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Todos aquellos que están apuntados en un libro de membresía? No. ¿Todos los que se reúnen una vez a la semana? No. ¿Todos los que dicen yo soy cristiano y quiero un Cristo? No. ¿Quién es la iglesia? Jesús lo deja claro. Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial, esos son mis hermanos, mis hermanas, aún mi madre. Y hace esa declaración y todos se quedan mirando. Yo no me imagino qué habrían pensado en aquel momento. Y entonces Jesús es el mismo el que plantea la pregunta antes de contestarla. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y yo creo que allí estaba alguno que le diría, hombre Jesús, te estás burlando de nosotros. ¿Quién es tu madre si la conocemos? María. ¿Es que te olvidaste? ¿Quiénes son tus hermanos? Santiago, Simón, Judas. Los tenemos entre nosotros. Si fuimos el otro día a la boda de uno de ellos. ¿Para qué estás preguntando tonterías, Jesús? ¿Se te fue el baifo al cielo o qué pasó contigo? Porque Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quién es mi madre? Ay. Yo me imagino cuando le llegó la respuesta a los hermanos y a las hermanas y a la madre, y viene para atrás la respuesta, ¿que va a venir o qué? Me acaba de preguntar que quién es su madre. ¿Tú te imaginas a María que quién es su madre? Yo creo que habrá dicho, yo me quedo boba. ¿Habrá dicho eso María? Yo me quedo boba. ¿Lo habrá dicho o no? ¿Y los hermanos? ¿Qué trata de enseñarnos Jesús? Que no hemos aprendido, pasaba tanto tiempo y a veces parece que no aprendemos lo que hace. Esa declaración, esa revelación, esa verdad mayor que aprovecha Jesús para lanzar cuando hablamos de la familia de la que habla Jesús, de la familia de los cielos. Una verdad espiritual que trasciende, que muchas veces no entendemos ni nosotros, pero está ahí relatada en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace que la iglesia camine conforme al propósito y voluntad de Dios? Y que a veces las ataduras y nuestro propio egoísmo hace que no entendamos. Tenemos esas vendas que no nos dejan ver lo que la palabra dice. Y Jesús responde a la pregunta. Y encima ahí aparece con una exclamación. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yo creo que lo hizo en alto, él lo gritó en alto para que la madre y los hermanos que estaban lejos lo oyeran. Judas le diría a Simón, esto lo hice por ti. No, lo hice por ti. ¿Qué cosas? Yo me acuerdo de adolescente, mi madre lo cuenta algunas veces, que yo metía a todos mis amigos en casa. Doña Juana, los llevaba ahí a comer. Y no avisaba, no había móvil ni nada de esto, no había ni teléfono fijo. Yo llegaba, estaba con 3 o 4 jugando a fútbol, chicos, teníamos hambre, pues vamos a casa. Y llegaba a casa con el rancho de gente, todos los coleguillas. Y mi madre decía, hoy, y empezaba a sacar cosas, y empezaba a hacer comida, y todos comíamos allí. Y se van a quedar a merendar, después... Nunca le dije, ma, que viene gente a casa. Cuando ya estaban en casa, le decía, ma, vienen 4 chicos, estamos aquí ya. Estamos todos muertos de hambre. Era guay, ¿no? Era guay. No era que hoy están hablando que hasta los niños ahora para cambiar los pañales y tal tienen que hacer un escrito o algo para estudiar las madres. Hay que hacer un escrito de cambiar el pañal, el niño te escribe. Bueno, era diferente, ¿verdad? Era como, hace 30 años era como un tiempo de Jesús. Muchas cosas. Ahí estábamos, la familia, era algo natural. Conocías a alguien y lo llevabas a casa, era natural. Pero también pasó en mis primeros años de relación en la iglesia, cuando yo me comencé a formar parte de la familia de los cielos, 14, 15, 16 años creo que tenía, 15, 16 años, lo veías normal. Tú conocías a alguien, alguna chica que te gustaba, decías, uy, te voy a presentar a mi familia. ¿Y a dónde te ibas? Lo llevabas a la iglesia con naturalidad, mira, tú eres parte de mi familia. Como cuando lo metías en tu casa, era parte de tu familia, algo completamente natural. No había una paranoia en nuestra mente, no, es que yo soy de otra religión, es que si soy, no soy. Qué bueno, conocí a alguien, quiero que conozca a mi familia. ¿Y dónde vamos? Y una vez me acuerdo de llevar a alguien al culto de, vámonos el sábado por la tarde que vamos a una fiesta. La fiesta, el culto de jóvenes. ¿Pero si está mi familia? Normal, natural. No inventábamos nada. Era algo tan común, tan natural. Luego, con el tiempo, a veces las cosas cambian, ¿no? Porque empiezas a ver la familia de Dios de una manera que no deberías haberlo visto nunca. Porque alguien dice algo, el otro dice otro, escucha, pasa, te sucede, te apuntaron, no te apuntaron, tienes vergüenza de muchas cosas, no tienes vergüenza, y ya empieza ese concepto de familia, empieza a cambiar y empiezas a ponerte barreras en tu interior. Y entonces a veces va, y aquí dice, no, me estarán juzgando, estarán diciendo, estarán no diciendo, y empieza ya, a veces con razón y a veces sin razón, pero muchas veces son paranoias que tenemos en la mente y empezamos a levantar barreras, o alguien que no nos entiende, o como en toda buena familia, cuando hay muchos hermanos, si has tenido más de 20 hermanos te das cuenta que hay hermanos más simpáticos y otros son más antipáticos. ¿Cuántos han tenido 20 hermanos? Carnales estoy hablando. Todavía conozco gente que los ha tenido. 12, 15, todos son diferentes. No te vas a encontrar del otro. Incluso a veces hay pocos hermanos, hay 3 o 4, y dices, chacho, que tu hermano es más antipático. Pero es mi hermano. Sí, el antipático de toda la vida, es mi hermano. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a esconder porque es tu hermano, el antipático? ¿Lo vas a meter de...? No. Es la familia, algo natural. Hay unos más simpáticos y otros más antipáticos. ¿Qué vamos a hacer? Es la familia. No tenemos que avergonzarnos de eso. Es más, no nos avergonzamos de eso. Jesús no se andaba con chiquitas. Él estaba enseñando la palabra de Dios y estaba mostrando el camino. Muchas veces aquellas personas volvían a sus casas y no habían cambios en sus vidas. Hablábamos de multitudes. Pero habían a otros que reflexionaban las cosas del reino, que maquillaban, que tenían esa sed, ese deseo. Y sobre ellos cayó luego el Espíritu Santo. Sobre ellos formaron parte de todo lo que pasó en ese primer siglo en Israel. Ese primer avivamiento de la iglesia que se extendió por toda la tierra. Aquellos que atesoraban lo que Jesús decía en su corazón, apenas años o meses después recibieron ese impacto. Y otros simplemente cogían las palabras de Jesús y las escudriñaban una a una, pero para poder con qué acusarlo. Mira lo que dijo la madre, mira lo que dijo la madre, mira lo que dijo, eso lo dice. Había de todo, como hoy sigue habiendo de todo. Pero nosotros somos de los que deseamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Dígale que está a su lado, qué bueno estar en la familia de los cielos, dígaselo. Qué bueno estar en la familia de los cielos. Jesús es claro. Y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ellos, los que hacen la voluntad de Dios, son verdaderamente los que pueden tener ese trato íntimo conmigo. Porque eso es la familia. Eso es un trato íntimo, eso es conocer a tu mamá, estar con tus hermanos afines, haberte criado con ellos, caminado, conocerlos. Eso es lo que estaba tratando de decir Jesús.
Estos que están haciendo la voluntad de Dios, que están donde tienen que estar, que han dejado muchas otras ocupaciones por estar aquí escuchando las verdades del reino. Esos que desean, que tienen más de Dios. Y no todos los que estaban, sino aquellos que verdaderamente deseaban de Dios. Ellos tendrán un trato íntimo conmigo. Ellos son mis hermanos, ellos mi familia, ella es mi madre, ellos son mis padres. Ellos están todos ahí, los que buscan más de Dios. Y los que han de salir, porque cuando uno tiene un hermano pasando por algo, una situación difícil, te pide ayuda, ¿tú qué haces? Vas a ayudarlo, ¿verdad? Tu hermano de toda la vida. Aunque se haya equivocado, voy a ayudarlo, que es mi hermano. No lo vas a cachar, lo vas a ayudar. Pues a eso está diciendo el Señor. A eso voy a salir corriendo a ayudar. A los íntimos, a los que forman parte de mi familia íntima. Porque si tú tienes que ayudar a su hermano o a alguien que no conoce y solo puede ayudar a uno, ¿a quién va a ayudar? ¿Al que no conoce o a su hermano? Discriminación no, es naturaleza. Va a ayudar al que pueda ayudar, al que tiene al lado suyo. Y es así. ¿Por qué? Dice que son su familia porque ellos han nacido del agua y del espíritu. Es la relación familiar de un nacimiento espiritual. Mire lo que yo les digo hoy. La relación familiar de un nacimiento espiritual engendrado por el Padre, dice la palabra de Dios, es más íntima y más profunda que la relación familiar sanguínea. ¿Qué está diciendo, pastor? No, yo estoy diciendo lo que enseña Jesús. Que es más íntimo alguien que ha nacido del Espíritu, como yo he nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu de Dios, que alguien que yo pude llevar dentro de mis entrañas y nacer. Me está diciendo que según la palabra de Dios, aquellos más íntimos, sí. Me está diciendo Jesús que tus hermanos que nacieron por el mismo lugar donde tú naciste, que los llevó María en tu interior, que son tus hermanos. Él no dijo que no fueran sus hermanos, pero enseñó una verdad superior a esa. Que los que son engendrados del Espíritu Santo de Dios, entre comillas lo digo, son más familia que lo que pudiste parir. ¿En serio? Ahí está. ¿Cómo es posible? Porque el mensaje de Jesús es revolucionario, pero no es que no lo entendemos ni siquiera 2000 años después. Y por más que lo leemos, no lo entendemos. Y como no lo entendemos, no podemos vivirlo. Y entonces Dios no puede hacer lo que quiere hacer muchas veces en nuestra familia. Porque si tú entiendes qué es la familia espiritual, qué es la familia de Dios, y si tú la vives, Él se encarga de tu familia carnal para que también sea familia espiritual. Porque ese es el fin de todas las cosas. Que todos lleguemos a la plenitud y a la enseñanza y a la estatura de Cristo, ¿verdad? Más aquellos que aún no conocen y que son parte de mi familia, mis hermanos que no lo conocen, a Él que no han nacido del Espíritu. Pero si yo desocupo lo espiritual, no los veré entregados a lo espiritual. Por eso Jesús está enseñándonos eso. Y Él estaba ahí tranquilo. Él no le dice sinvergüenza, mis hermanos, que ustedes son los primeros que tenían que haber estado aquí. Vengan para acá, agárrenle de las orejas. No le dice eso. Él salta una verdad. La saca a la luz. La verdad de la palabra de Dios. Saca esa verdad. Y cuando entendemos esa verdad, muchas cosas cambian en nuestra mente y en nuestra manera de actuar y de ver la vida, porque se trata de eso, de ver y de entender lo que dice Jesús. Cuando uno entiende esto, mira, defiende al que es tu familia. Si usted tuviera un hijo, una hija, madre, ¿cuántas madres hay aquí? O usted tuviera una hija, y usted va por su casa y la vecina se pone a decirle, ay, tu hija es una sinvergüenza. Sí. Mira cómo tienen los hijos no sé qué, tienen no sé cuánto, y mira al esposo, y mira no sé cuánto. Y usted se pone, ay, sí, es verdad. Y sabes, te voy a contar más, porque el otro día, y tú, ay, ¿a que sí? ¿A que sí? Si eso no lo hace con tus hijos, aunque tú sepas que son un sinvergüenza, aunque tú sepas, mira, mi hijo es un sinvergüenza. Va a decir, yo sé que está pasando un tiempo malo, yo estoy llorando por él, vamos a ver si le ayudo, yo sé. Pero no le sigues, sí. Ahí entre los dos, ¿verdad? Un sinvergüenza, golfo, sí. Está con la cocaína y ahora está con los... ¡No! O sí, o estoy equivocado, mamacita. ¿A que no estoy equivocado, no? Lo defiende,
que dices tú, como sigas por ahí, es que te voy a dar un leñazo. Me quito el traje de cristiano y te doy un leñazo, ¿no? ¿Es o no es? Si lo hacemos con nuestros hijos, ¿por qué no lo hacemos con la familia de los cielos? Que según la palabra de Dios, son engendrados por el Espíritu de Dios. Porque no sabemos qué es la familia. Si nos desvivimos por uno de nuestros hijitos, que son pequeños, ya cuando son grandes, bueno, cuando son grandes a veces te dan ganas de dar un cocotazo a alguno, ¿no? Y si eres padre tienes derecho a hacerlo, entre comillas, con cariño. Pero cuando son pequeñitos, te desvives por tu niño, ¡ay! Metió los dedos en el enchufe, ¡ay! ¡Ay! Se está comiendo la caca en la cuna, ¡ay! O le pegas 4 cogotazos porque se cambió la caca de la cuna, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice, ¡ay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeños! Eso está diciendo Jesús, está hablando de la familia, de lo que hace la voluntad del Padre. Y como no lo entendemos, viene uno de los pequeños que se equivoca y dice, ¡ah, sinvergüenza, yo no sabía! Y entonces nos cerramos delante de Dios las manos y el enemigo empieza a hacer con nosotros lo que no nos gustaría que hiciera, ni en nuestra propia familia carnal, hablando ya de la carnal, o la sanguínea. ¿Entiende lo que le digo? Por eso hay que entender lo que quiere enseñar Jesús. ¿Quién y qué es la familia de los cielos? Y ahí está esa práctica en el libro de Hechos. El libro de Hechos son personas diferentes, completamente diferentes, diferentes grupos sociales. Mire, en el libro de Hechos habían grupos políticos, religiosos, habían fariseos, saduceos, habían todos que habían sacerdotes, habían levitas, había de toda índole social, que comenzaban a creer en el Cordero de Dios, en Jesús como Mesías, y empezaron a integrarse como una familia. Había gente erudita de muchos estudios, había analfabetos, había gente pudiente, había gente no tan pudiente, había de todos, pero ellos, delante de Dios, juntos, libro de Hechos, caminaban como una familia. Se defendían unos a los otros. A veces habían sus roces, cierto. Habían roces de las viudas de los griegos con las viudas de los hebreos y muchas otras cosas. Pero entonces, cuando habían esos roces, llamaban a los padres de la familia, llamaban a los apóstoles, llamaban a los... y los padres ponían orden. ¿Tú sabías? Eso es la familia. ¿Cuántos tienen familia aquí? Qué buena es la familia de los cielos. Y había algo en común que los unía a todos, y es lo que crea ese espíritu de familia, el deseo de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Cuando tienes ese deseo, el espíritu de familia te inunda, te llena, porque esto con palabras humanas no se puede enseñar. Yo se lo puedo compartir y usted puede decir, ay, es verdad, pastor, pero esto es algo espiritual. Jesús le está diciendo algo espiritual a la multitud, a los discípulos, aún a su mamá y a sus hermanos. Fíjese, en ese momento que lo estaba enseñando Jesús, ni sus hermanos lo entendieron, porque creyeron en Él después de ser crucificado. Ni lo entendieron. Jesús lo decía. Ellos pensarían, mira qué está diciendo ahora. Se quiere desentender ahora de la familia. Así que, para entender esto, uno tiene que desear hacer la voluntad del Padre. Y entonces el espíritu del Hijo, el espíritu de la familia, te inunda y comienzas a ver diferente. Esos son los conceptos. Porque cuando uno lucha en la vida por hacer la voluntad del Padre, el Espíritu siempre te va a inundar de ese Espíritu, porque uno es nacido del agua y del Espíritu. Por eso no se puede ser cristiano sin pertenecer a la familia de Dios. No se lo crea, no se puede. Hay gente que dice que aman a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero con la familia de Dios, tú en tu sitio y yo en el mío, porque eso van a ser problemas. Falso. No se puede. Salvo que sea el caso del hijo menor, el que se alejó de la casa del padre, ¿verdad? Por un tiempo. Y luego volvió y tomó el lugar que el padre le dio dentro de la familia de nuevo. Lucas, el capítulo 8, verso 21.
Porque cuando uno cuando es soltero a veces piensa unas cosas, ¿verdad? Cuando se casa todavía piensa otras. Cuando ya uno tiene niños, ya empieza y ve a esos bebecitos y dice, hombre, tengo que sacarlos adelante. Ya uno dice, ya no es por mí, ya es que tengo que sacar a la familia adelante. Empiezas a pensar en la familia. ¿A que sí? ¿A que sí? Papacitos y mamacitas que están aquí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? A que ya tú a lo mejor no quieres, pero te ves al niño aquel pequeñito en la cuna llorando, le tengo que conseguirle leche, ¿O no? Te mueve algo, ya no eres tú. El egoísmo lo deja a un lado porque hay algo. Esto es lo mismo en la familia de Dios. Ya no soy yo. Ya en la familia de los cielos, ya en la familia de Dios. Y hay pequeñines, y hay no tan pequeñines, y hay esto y el otro en la familia de Dios. Y Jesús lo dejó claro con estas palabras también, que fue hablando del mismo hecho, dice Lucas. Pero respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso, dice Jesús, son mis hermanos, es mi madre. Y entonces yo hoy puedo decir, día hoy, que tengo una maravillosa familia. Y mire, no la cambio por nada. Dígaselo a que está a su lado. No cambio mi familia por nada. No la cambio por nada. Porque mi familia es maravillosa porque es engendrada de Dios. Y empezaré a amarla, continuaré amándola como el Señor me enseña que tengo que amarla. Ha sido maravillosa, ha sido engendrada por y para Dios. Así que solo podemos darle gracias a Dios Padre por formar parte de esta maravillosa familia. ¿Lo cree o no lo cree? De hermanos y hermanas que no solamente estamos aquí, sino que pueblan la tierra, llenan la tierra. Y ahí donde usted va, el Espíritu Santo lo puede guiar y va a decir, familia de los cielos. Pónganse en pie conmigo y vamos a darle gracias a Dios por la familia.